para ir contando y para ir recorriendo en el momento Mariano Paulón de la semana. Marian, querido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, Marian, una semana, a ver, compleja para poderla interpretar, porque por un lado tengo paro de distintas centrales de trabajadores, llámese la UTA, tengo de la UOM, voy a tener también lo que es el hecho de la asamblea de los municipales, y por el otro lado tengo, bueno, listo, abrimos el blanqueo de dólares en la Argentina. Sí, me parece eh, que es un momento bisagra a lo mejor. Bisagra desde el punto de vista sindical en cuanto a que, eh, bueno, algunos sindicatos tienen que salir a pelear. Evidentemente las condiciones laborales en retroceso permanente eh, al fin generan ruido, generan Ujú. crisis de representación. Entonces, se da que muchos sindicatos y muchos secretarios generales de sindicatos tienen que empezar a legitimarse. Y empezar a Claro. legitimarse siempre dentro del sindicalismo es que los obreros estén mejor, es hacer que el ingreso sea mayor, pero también que las condiciones laborales. Siempre las condiciones laborales fueron un factor de ajuste, siempre las condiciones laborales fueron un lugar medio oculto en el cual los empresarios maximizaban ganancias y los trabajadores perdían salud. Ujú. Salud, salud, digo, física, pero también salud mental, Claro. con cambios horarios, con dificultades para solucionar algunas cuestiones de producción que se podían solucionar invirtiendo plata. Ujú. Hay, además, digo, hoy, justo ayer, bueno, se cumplieron 3 años del fallecimiento de Victorio Paulón, que da la casualidad que era mi viejo. Y también ayer y hoy fueron los juicios del Villazo, la etapa de alegatos de los juicios de lesa humanidad por la causa del Villazo. Y bueno, en esa causa yo fui querellante y también fui testigo. Entonces, bueno, estuve ahí, estuve escuchando un poco cómo se armó la causa y fue muy, muy interesante entender eso, que la represión empezó antes del golpe de Estado. Claro. Este mecanismo perverso que tuvieron, eh, siempre decimos las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas fueron la cara visible del empresariado que llevó adelante esto. El empresariado financiero internacional, bancados sobre todo por Estados Unidos, el Plan Cóndor, la Ujú. Escuela de las Américas, y todo un, eh, una estrategia para controlar el avance no solo de los partidos de izquierda en Latinoamérica, porque con esa excusa de los rojos, los partidos de izquierda, el Claro. comunismo y todas estas cosas que se vuelven a revivir ahora, en algún momento se vivió como tragedia y hoy se vive como comedia, digamos, eh, sirvieron también para justificar una represión brutal al movimiento obrero y para avanzar sobre los derechos laborales que se habían conseguido tras años de lucha, tras, qué sé yo, allá empezando por principios del 1900 con los anarquistas y después el peronismo y la Ujú. CGT, y en los 60 la CGT de los argentinos, y toda una tradición de lucha del movimiento obrero, la CTA cuando se separa de una CGT en los 90 que había Claro. negociado con el menemismo, eh, toda una historia de lucha del movimiento obrero que en esta causa queda muy en evidencia por la forma, queda muy en evidencia por las complicidades de las empresas, en este caso Asindar, que además Claro. Asindar tenía de presidente de su directorio a José Alfredo Martínez de Hoz, que termina Ujú. siendo el ministro con superpoderes de la dictadura militar,
y el que favorece toda esta especulación financiera, que lo que hizo a lo largo de la historia lo hizo durante la dictadura, pero después lo volvió a hacer durante el alfonsinismo, que lo termina sacando Alfonsín, lo termina volviendo a hacer durante el menemismo, que desemboca en el 2001 con De la Rúa yéndose en un helicóptero. Lo retoma Lo con vuelve a Macri hacer. y lo consolida ahora. Lo vuelve a hacer con Macri, y encima los mismos personajes, Caputo, Sturzenegger, todos Claro. personajes que cada vez que estuvieron generaron deuda externa, que cada vez que estuvieron estatizaron deuda privada, que cada vez que estuvieron, bueno, son hijos directos de Felipe Domingo Cavallo, que también, digamos, yo creo que en algún momento tienen que ser declarados personas no gratas por todos los males y por todos los dolores que le hicieron pasar al pueblo argentino. No, eso sí, sin duda, y comparto y suscribo, y me parece que es bueno esto que deja en evidencia la causa y los juicios, allí de la causa Villazo, de la pata empresarial, pues poco se ha abordado y poco se ha encarado. El tema de Asindar, el tema de Ford. Bueno, está el muchacho de Ledesma que muere sin ser juzgado. Exacto. Hay un, Blaquier, hay un trabajo Claro. muy fuerte, muy grande, muy grosso, que sirvió en los crímenes de Lesa, que llevaron adelante Victoria Basualdo, Alejandro Jasinski, eh, eh, ay, no me acuerdo, Andrea Copani, eh, un grupo de investigadores del CONICET que investigaron eh, la responsabilidad empresarial, pero además la investigaron desde varios puntos de vista. Entre ellos Ujú. el económico, cómo se beneficiaron estas empresas a través de la represión Claro. y el disciplinamiento de la clase obrera desde estas Ujú. empresas, que además tuvieron complicidad al punto, o sea, no complicidad, responsabilidad al punto de que la Ford le donó no sé qué cantidad de Falcon verdes para que se hiciera la represión. En el caso de Villa Constitución, en el albergue de solteros que estaba dentro de la fábrica, se hizo un centro clandestino de detención. Y así Ujú. sucesivamente en un montón de Bueno, empresas, la Blaquier Veloz con del los autos, Norte. los famosos autos blancos de Blaquier en el ingeniero Ledesma, Exacto, para ocupar la gente. exacto. Y modalidades que demuestran que hubo un lugar donde aprendieron todos los represores, que fue la Ujú. Escuela de las Américas, que fue un lugar donde se enseñó a usar las técnicas que había utilizado Francia durante su guerra en Indochina y en Argelia, eh, que incluía todos estos vejámenes, torturas, y después le agregaron algunas cosas más como el robo de bebés, Claro. el robo de identidad, que no aparezcan los cuerpos, digamos, toda esta cuestión que crea un clima de inseguridad, un clima de pánico, de terror, que hace que la gente tienda a no querer participar, a aislarse en su casa y a tener mucho miedo. Ujú. Y después la otra que ha quedado, más allá de los juicios que se han podido llevar, las condenas que se están efectivizando, el pacto de silencio que no se ha podido quebrar. Ese pacto de silencio, gracias al cual todavía quedan muchos desaparecidos cuyos cuerpos no fueron restituidos a sus familiares, por el cual muchos nietos, más de 300 nietos, todavía no aparecieron. Eh, pero sin embargo, en cuentagotas, de a poquito, la verdad aparece. La verdad Ujú. aparece y, y se nos vuelve carne esto de empujar un poco más, seguir adelante, de ver a las madres, de ver a las abuelas, seguir Sí. luchando por encontrar a sus nietos, seguir luchando porque se haga justicia, los hijos que en su momento salieron a escrachar, si no hay justicia hay escracha, escrachar a los genocidas, eh, y ahora les nietes que también desde su propia visión eh, vienen a colaborar, la PDH, los organismos, todos los organismos de derechos humanos que,
que aportaron su grano de arena para que nuestro país no sea un lugar más de impunidad Ujú. en este planeta que a veces nos deja con una sensación de injusticia muy grande. Sí, y además también, y se da, y bienvenido sea desde la afición, que abre la cabeza para poder pensar hoy que el Eternauta esté en la boca de todos, que todo el mundo hable, no solo de la línea que baja el Eternauta en lo que es la primera parte del libro escrito en el 50 y pico, que pone en evidencia toda la historia de lo que fue el autor secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido, y que uno conoce la historia de sus hijas asesinadas y desaparecidas y de su nieto que todavía no se ha podido recuperar la identidad, de dos de ellos sí, y de la valentía en uno de ellos de lo de la madre, ponerle los documentos, ir hacia ellos, lo terminan por descubrir, pero que pone en evidencia esta parte de la historia para muchos que a lo mejor no la querían ver y hoy la ven y hoy es noticia, y también para que el mundo sepa desde dónde viene hoy el texto de la serie 1, 2, 3 más vista en toda la plataforma Netflix a nivel mundial. Sí, sí, me parece que hay una cuestión de fondo ahí, eh, hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con la vida y la obra es un reflejo de esa vida de Westergel. Ujú. Así Sí. como la obra de Walsh es un reflejo de su propia vida, también con hijas Ujú. muertas, también con un compromiso militante, también con esa carta a las juntas militares en el año 77, después, un año después del golpe, en el peor momento de represión, el loco sale sabiendo que le va a costar la vida. Eh, Ujú. hay mucho de heroísmo, hay mucho de valentía y hay mucho de la sensación de que la justicia social se tiene que imponer, de Sí. que lo humano le tiene que ganar a lo inhumano, de que no nos pueden poner precios a todo. Eh, Ujú. y me parece que la historia de muchos de estos tipos, que a lo mejor son los que más vemos, pero refleja toda una generación que intentó, a veces con métodos más convencionales, otras veces no, eh, pero intentó cambiar el mundo y hacerlo más humano. Ujú. ¿Qué es lo que se trató, o por lo menos lo que se trató, se intentó durante más de 30 años, denostar, esconder, Claro. tergiversar desde los medios de comunicación, porque los Ujú. mismos dueños de los medios de comunicación estaban sucios de lo que había Sin duda. pasado en la dictadura. Ujú. Sí. Macri Y siempre se además, trató de desmarcar de ujú. la cuestión de la dictadura, como que, bueno, le hacía un guiño a los militares, pero no se animaba a avanzar tanto como intentó avanzar Milei y Villarroel sobre todo, en Sí. las domiciliarias, en cerrar la ex-ESMA, en atacar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Ujú. Claro, Macri plantea el famoso 2 por 1 al poco tiempo de asumir con la marcha y la vuelta para atrás sobre eso y con respecto al Eternauta que lo prohíbe para que se sume la literatura de las escuelas de Buenos Aires porque no se iba a adoctrinar en las escuelas de Buenos Aires a nadie. Claro. Sí, ese 2 por 1 yo creo que es la primera derrota de Macri eh, frente a la democracia, frente al espíritu Ujú. de democracia, frente a una sociedad que te dice, bueno, está bien, las políticas económicas que hagas son derecho tuyo, pero la democracia o liberar a los genocidas o intentar hacerlo, no. Eso es Claro. derecho del pueblo argentino y el pueblo movilizado en todas las plazas le infligieron una derrota política muy grande que después se fue agravando. Yo creo que ese es un punto de inflexión respecto a los derechos humanos, por eso también después fortalecieron esa campaña del curro de los derechos humanos, salieron a Claro. reflotar de nuevo el comunismo, cosas que Los realmente dos ya no... demonios. Claro, la teoría de los dos demonios, la justificación de algunas cosas puntuales de la dictadura. Me parece que en algún punto se le dijo que no, que eso no lo Ujú. podía hacer en democracia.
Y creo que, bueno, después de eso, el gobierno de Alberto no logró fortalecer lo suficiente, más allá de tener algunas políticas de derechos humanos o delegar en alguno de los grupos aliados de él esas políticas de derechos humanos, creo que no se fortaleció y no se legitimó lo suficiente como para, eh, como para que los pibes en las escuelas aprendan de su propia historia y de qué cosas no se tienen que volver a repetir. Ujú. Sí, sin dudas. Pero me parece que lo charlábamos después de lo que había sido la vigilia de Malvinas, con esto que era de la carpa del tatuaje para llevar Malvinas en tu piel, de los pibes y las pibas haciéndose tatuaje de la silueta de Malvinas allí para llevarlas. Es que más allá de venimos de un gobierno que bastardea el 24 de marzo, que bastardea el 2 de abril, pero la respuesta de la gente es contundente, con más gente manifestándose en las dos fechas. Porque hay un ADN nacional, porque hay una identidad argentina muy fuerte. A lo mejor se expresa en cosas un poco más banales como el fútbol. No le quiero restar mérito al fútbol porque me parece una de las expresiones populares más lindas que existe, Ujú. pero digo banal en cuanto comparado con una guerra en la que se llevó un montón de Claro. pibes, comparado con situaciones de nuestra historia en las cuales hubo muertos y hubo consecuencias lamentables para toda la población, pero sí hay una identidad muy fuerte. Claro. Sí tenemos símbolos que atraviesan las fronteras, tenemos al Che, tenemos a Maradona, tenemos al Papa Francisco, siempre tuvimos personajes recurrentes, el mismo Perón, que Ujú. se frenó un partido de un mundial para hacer un minuto de silencio por la muerte de Perón. Claro. Eh, Sí, Alemania 74. exacto. Eh, Hay situaciones de la historia de la humanidad que están atravesadas por argentinos Ujú. que son polémicos, claro. Los argentinos Sí. somos polémicos. Nos quieren descafeinar desde el poder, sí, porque Ujú. la potencia que tenemos, tanto individual como colectivamente, se puede llevar puesto un presidente, lo hemos hecho. Esa potencia le puede mojar la oreja eh, a un imperio como era el inglés en el año 86. Puede puede tergiversar el sentido de la humanidad desde Ujú. un lugar que no es una revolución, Sí. pero sí eh, tiene una potencia extraordinaria en cuanto a que nos hace sentir que vivimos la posibilidad Ujú. de otra realidad. Sí. Sí, 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 hay un toque de distintivo y otra potencia de que hay sectores de que che, no conviene que esto se aviven que la tienen. Tal cual, tal Y hay cual. que ponerle un freno de mano. Bueno, hay una famosa carta de un presidente, uno de los imperios de su momento, era el temor es que che, la Argentina crezca. Porque si Claro. crece es potencia y esto nos perjudica a todos. Es que la potencialidad que tiene Argentina no es solamente económica, esa potencialidad simbólica que tiene Ujú. genera en otros países que tienen las mismas condiciones que nosotros la posibilidad de la rebeldía, la Claro. posibilidad de no aceptar todas las condiciones que te imponen. De hecho, México está viviendo una etapa así. Ujú. México está al lado de Estados Unidos. Durante 38 años sufrió el neoliberalismo más salvaje, Claro. porque fue el primer país donde entró el neoliberalismo, y, y hoy por hoy demostraron que se puede vivir mejor, que se Ujú. puede vivir valorando al mexicano más que a las empresas estadounidenses, que se puede tener un criterio de solidaridad social para que todos vayan saliendo adelante. Como dice Claudia, por el bien de todos, primero los pobres. Eh, Claro. Toda una concepción en un momento en que te dicen que los humanos son descartables y que lo único importante son los capitales. Ujú. También Sin dudas. pensaba en rendirle un pequeño homenaje a mi viejo, más allá de que sea mi viejo, porque en realidad no es mi viejo, es el viejo
de un montón de gente. En Villa le decían el Totalmente, sí. viejo. Ujú, Sobre todo porque era un tipo afectuoso, porque era un tipo comprometido y porque dedicó su vida a ese compromiso que tenía con la clase trabajadora. Y me sí. parece que cuando existe esa coherencia, cuando existe el sacrificio de comerse 6 años de cana, el de comerse, estar separado de su mujer y de nosotros, de sus hijos, eh, y no haber cambiado el libreto y haber Ujú, vuelto, apenas volvió la democracia, haber vuelto a la Argentina para seguir, para volver a Villa Constitución y seguir construyendo junto a los compañeros. La verdad que es una historia que a mí personalmente me llena de orgullo, pero que además el movimiento obrero se tiene que apropiar y, ujú. y tiene que salir a exigir lo que hay que exigir, que son condiciones dignas para todos los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina. Así es, amigo. Abrazo enorme. Bueno, y extrañando te escuchaba hablar y le hablaba de lo afectuoso del viejo. El hecho de el abrazo, la salida cuando nosotros terminábamos y entraba así que con tu viejo a hacer el programa, así que se extraña eso. Pero está bueno seguir con este rito, con el encuentro que tenemos semanalmente aquí en la radio. Así que, amigo, un placer como siempre. Un abrazo como el que daba mi viejo. Nos vemos el Dale. jueves, amigo. Un cariño grande. Gera, comandante, usted sigue hasta el final, así que de mi parte, abrazo enorme. Por supuesto, un placer escucharlos y ahora se viene ya para el cierre Alberto Delgado con la página policial que lo tenemos relegado, así que con eso vamos a llegar justo y nos encontramos mañana de vuelta acá en estudios, Diego. Vale, bye bye. Buen almuerzo, chau, ahí está, completito como siempre. Rosario no duerme, Rosario no para y sobre todo 1330 Noticias tampoco. Así que te pongo un poquito de música, ya lo buscamos a Alberto para darle casi el cierre a este programa del día de la fecha. Día de la fecha complejo en lo que tiene que ver con el transporte, pero aquí estamos, al pie del cañón como siempre. Suena el Indio Solari Flight 956.